desde principio de año Dios puso en mi corazón, vuelve a la senda antigua, ¿no? Vuelve a las bases que son la clave para un buen crecimiento. Si uno quiere crecer bien, tiene que tener buena base. Si no hay buena base, por muy lindo que sea el edificio, tarde que temprano se derrumba. Lo mismo en nuestra vida cristiana, ¿no? Si no tenemos nuestra fe, fundada, como dicen los apóstoles, en Jesucristo y en nadie más que Jesucristo, pues entonces nuestra fe sería un poquitito vana. Tenemos que estar fundados en la enseñanza apostólica que está fundamentada en las enseñanzas de Jesucristo. Yo sé que los voy a aburrir algunas veces de estarles repitiendo esto, pero parte del aprendizaje es la repetición. Si no se repite, no se aprende, no se le va. ¿Verdad que así es, Chelsea? En la enseñanza de los niños hay que estar repitiendo, ¿no es cierto? Para que se pueda ir quedando, que ella es maestra, pero le pregunto. Eso es necesario estar siempre escudriñando y volviendo para que podamos pues crecer más en abundancia. El día de hoy nos toca conocer un poquitito. Ya hemos visto lo que es el Padre, lo que se conoce como teología. Hemos visto lo que es el Hijo, lo que se conoce como cristología. Hemos visto lo que es el Espíritu Santo, lo que se conoce como neumatología. Y hoy vamos a ver la iglesia, lo que es la eclesiología. Vamos a tratar de entender esto para que cuando usted escuche esas palabras no se le hagan marcianas y pueda entender que todas están relacionadas al estudio de la palabra del Señor. Entonces, el estudio del Padre es teología, el estudio del Hijo es cristología, el estudio del Espíritu Santo es neumatología y el estudio de la iglesia es eclesiología, que es lo que con la ayuda del Señor a grandes rasgos vamos a ver ahora. Es simplemente otra vez un poquitito para que podamos seguir afirmando nuestra fe en lo que a través de los años de la historia, más de 2000 años de historia que tenemos, pues podamos seguir confirmando nuestra fe en Jesucristo. Primera epístola del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Primer epístola, carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15. Primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Le escribe el apóstol a Timoteo y le dice, entre tantas otras enseñanzas, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Lo leemos juntos, está interesante, leámoslo juntos por favor. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre, acudimos a ti en un grito de ayuda para que nos enseñes a través de tu palabra lo que la historia misma registra, pero que a nosotros nos interesa el aspecto espiritual de lo que nosotros llamamos iglesia, de lo que somos la iglesia, de lo que ha hecho la iglesia a través de los siglos. Pedimos que tu Espíritu Santo, quien formó la iglesia, quien sostiene la iglesia, quien enseña la iglesia, quien dirige a la iglesia, pueda estar con nosotros y hacer precisamente eso, darnos el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, para que nuestra fe no esté fundada en otra cosa más que en tu palabra y en la persona de Jesucristo, que es tu palabra hecha hombre. Pedimos perdón por nuestras faltas, para que podamos estar limpios delante de ti. Queremos vaciarnos, Señor, delante de ti, para que tu presencia llene nuestros corazones, nuestra mente y todo nuestro ser. Te lo suplicamos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La iglesia, como tal, ha sido motivo de estudio a través de los años. Estudios psicológicos, estudios espirituales y estudios sociológicos que se han ido desarrollando conforme la iglesia va caminando. Porque la iglesia sí es una institución, pero no es una organización. La iglesia es un organismo. Y todo organismo está vivo. Entonces, como organismo que somos, vamos y hemos crecido, hemos cambiado, porque usted no es el mismo de cuando tenía 10 años, ¿no es cierto? Hemos cambiado.
nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de platicar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de desarrollarnos. De igual forma, la iglesia, cuando ha ido creciendo, ha ido cambiando conforme los tiempos se van presentando. Entonces, como organismo que somos, tenemos que tener siempre el cuidado, hermano. Pónganme atención a esto porque yo creo que esto es bien importante, lo es para mí. Como organismo que somos, la iglesia, al crecer, también puede enfermarse. Hay iglesias enfermas. Hay iglesias enfermas. Y si no se cuida ese cuerpo que es la iglesia, ese organismo que es la iglesia, se puede morir. Se puede morir. Te dice, ¿cómo se muere una iglesia? Cuando se cierra. Hay organizaciones a nivel mundial que dicen, hemos abierto en el último año 500 iglesias alrededor del mundo. Ay, todo el mundo aplaude, qué lindo, ¿no? 500 iglesias se han abierto, han plantado 500 iglesias y al final del año 490 se cerraron. Y las otras 10 están en veremos. Entonces, a eso me refiero cuando digo que como organismo se nace, se crece, se puede enfermar o puede gozar de buena salud, ¿no? Y llegado el momento puede reproducirse, como es la ley de la vida en cada uno de nosotros, ¿no? Reproducirse, o sea, crear otras iglesias, plantar otras iglesias, que dicho sea de paso, esa es la visión que nosotros tenemos como convención de plantar iglesias en El Salvador, para que ellas puedan crecer en Guatemala, para que puedan crecer en Honduras, para que puedan crecer en Nicaragua, para que puedan crecer en México, para que puedan crecer y conforme van creciendo puedan multiplicarse, tener hijas, pues, en otras palabras. No, yo siempre usaba mucho este vocabulario, aunque algunos me lo malinterpretaron, pero yo siempre decía, hay que embarazar a la iglesia para que la iglesia dé a luz otra iglesia, ¿no? Nosotros nos embarazamos un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Hace unos 10 años más o menos, y dimos a luz una hija, que ahora vive allá en el valle. Allá está. ¿Cómo se llama nuestra hija? Betania. Es la iglesita que nosotros plantamos, que ayudamos y claro, compartíamos la paternidad con la iglesia también de Barrington, pero la hicimos y la dejamos y creció y ahora es una iglesia que está caminando por sí sola. De eso se trata, ¿no? Al reproducirnos, pues que nuestros hijos aprendan a valerse por ellos mismos, a trabajar por ellos mismos, a velar por ellos mismos, por las cosas que ellos quieren, a luchar por las cosas que ellos quieren. Y eso es lo que se refiere. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de una entidad, hablamos de una organización con tremendos cambios, con tremendos retos y al mismo tiempo con tremendo poder. Porque la iglesia es el único organismo en el mundo que tiene el poder del Espíritu Santo. No hay nadie más que lo tenga, hermano, más que la iglesia. Es la iglesia la que recibe el Espíritu Santo. Es la iglesia la que el Espíritu Santo comienza. Es la iglesia la que el Espíritu Santo sostiene. Es la iglesia la que usa al Espíritu Santo en ese sentido para predicar las buenas nuevas de salvación. Y el Espíritu Santo es quien obra en el corazón del oyente para convencerlo de pecado, como bien dice su misma palabra. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, cuando hablamos de la iglesia, en el Nuevo Testamento, no mucho, especialmente en los evangelios, no se habla de la iglesia como tal. No se habla como iglesia como tal. ¿Por qué? Porque no había nacido todavía la iglesia. La palabra eclesía, que es del griego, no se usa en el Nuevo Testamento como para hablar de la iglesia de Jesucristo. Eclesía significa un grupo de personas congregadas, llamados. Esa es la verdadera traducción de eclesía, es llamados. Entonces, cada vez que había un llamado por distintas cosas, se consideraba una eclesía, que es el grupo de personas. Por ejemplo, el libro de los Hechos nos muestra en el capítulo 19, el verso 32, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, asamblea en las versiones modernas, estaba
confusa. Entonces, pero en ese momento la asamblea se convierte en una eclesía. Era un grupo de personas aglomeradas con cierto propósito. En este caso era condenar a Pablo y a sus ayudantes porque habían dicho que la diosa de Atenas no tenía poder como lo tenía el Señor, o lo tiene el Señor. Espero que usted haya leído alguna vez ese pasaje de la Escritura. Entonces se reunieron para acusarlo, y cuando se reúnen entonces se compone la palabra eclesía, el grupo, la asamblea. Entonces, como tal cosa no se decidía antes en el Nuevo Testamento, pero después que los apóstoles comienzan, usted sabe, después de capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando desciende el Espíritu Santo, y entonces hay un nuevo comienzo. Ahí es donde comienza la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia no se forma por cualquier persona. La iglesia se forma por aquellos que hemos recibido el don de la salvación a través del Espíritu Santo de Dios. Esos son los que formamos la iglesia. Entonces, como tal cosa, se le comenzó a llamar la iglesia, la eclesía, porque son los llamados. Son los llamados. Entonces la iglesia en la antigüedad tomó aquello para decir: nosotros somos los llamados por Dios para dejar la oscuridad y vivir en su luz admirable. Nosotros somos los llamados para poder recibir el don del Espíritu Santo y ya no vivir como tales en nuestros delitos y pecados. Entonces, nosotros ahora somos la iglesia de Jesús, somos la iglesia del Señor, porque somos los llamados. Podríamos hablar de la misma forma de Israel, porque Dios llamó a Abraham, ¿o no? Apartó a Abraham, apartó a la familia de Abraham, para que se formara su grupo, su asamblea. Pero no se usaba, porque eclesía es del griego, no es del hebreo. Entonces todavía no aparecían los griegos en aquel entonces, hasta que ya viene la formación de la iglesia, que usted, si ha leído los evangelios, sabe que en determinado momento que Jesucristo está enseñando, está predicando, vinieron unos griegos y se lo quisieron llevar para Grecia. Y le dijeron: no, dile a tu maestro, le dijeron a uno de los apóstoles, que se venga con nosotros. Porque los griegos siempre andaban buscando qué escuchar, cosas nuevas, cosas que los fascinaran, cosas que los mantuvieran en el éxtasis del conocimiento. Ellos querían siempre estar en esa onda, como dicen los muchachos, ¿no? Y cuando invitan a Jesucristo, Jesucristo se levanta y dice: la hora ha llegado. O sea, ya me estoy dando a conocer por todas partes. Ya se está dando a conocer que la palabra que yo digo es palabra de verdad, es palabra de poder, es palabra de Dios. Porque ya hasta aquellos quieren llevarme para escucharme. Espero que no los estoy aburriendo, hermano, con la historia que les estoy contando. Ahora, cuando esta palabra es aplicada a la iglesia, es cuando comenzamos nosotros a tener ese llamado, no que somos llamados para dejar el mundo, porque pues seguimos trabajando. ¿O no? Allá por los, qué sé yo, quizás los principios o mediados de los 80, hubo un movimiento venido de una iglesia grande, una mega iglesia neopentecostal, como se les conoce, una iglesia que era bastante radical en su manera de interpretar la Escritura, y decían: no, todo lo que usted usa es del mundo. No use las cosas del mundo. No use las cosas del mundo. Y yo dije: pues van a andar desnudos, porque todo esto es del mundo, ¿o no? No se bañan porque el jabón es del mundo, el agua es del mundo. ¿No es cierto, hermanos? No estoy tan loco después de todo, ¿verdad? Un poquito, pero no tanto. O sea, no usen desodorantes, y andaban los hermanos, hasta las moscas se les morían cuando se les acercaban. Literalmente, hermanos, aquí hubo ese movimiento. No me crea a mí, búsquelo en la historia y se va a encontrar con este tipo de movimientos neopentecostales que trajeron aquella idea de que todo era del mundo. Jesucristo dice en Juan 15, 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Está diciendo el Señor que ya no pertenecemos al mundo en el sentido literal? No. Es en el sentido espiritual. La iglesia
se tiene que mover en el mundo. ¿Cuántos de ustedes, sinceramente, tienen amigos? Amigos. No hermanos en la fe, no de otra iglesia, no. Amigos. ¿Habrá alguien que tenga amigos? Los felicito. Sí, porque Ruth siempre acusa a Rosa y a mí de que nosotros no tenemos amigos. Puros hermanos tenemos. ¿Verdad? No, ustedes no tienen amigos, dice, ustedes no están solo con los hermanos y con los hermanos. Pues sí, son los que nos invitan, digo, con los que compartimos. ¿No? Si usted tiene amigos, quiere decir que usted tiene la oportunidad de predicarles el evangelio. Uno que otro amén hubo, ¿verdad? ¿A quién le va a predicar la iglesia a usted si no es al mundo? Ni modo que nos estemos nosotros entreteniendo en las iglesias y robando unos miembros de una iglesia para otra, que eso a cada rato sucede. Pero no debe de ser la intención de ninguna iglesia robarle miembros al otro pastor y traerse las ovejas para acá, por mucha lana que puedan traer, aleluya, ¿no? Por mucha lana que puedan tener las ovejas. No se trata de eso, sino que se trata de que podamos entender, no somos del mundo porque hemos sido llamados por Dios para vivir una vida distinta, para vivir una vida espiritual, para vivir una vida distinta a lo que la sociedad es. La sociedad, que ha buscado 500,000 formas de describir la iglesia, lo ha logrado en ciertos aspectos, pero nunca pueden llegar a la raíz, porque la raíz de la iglesia no es sociológica, la raíz de la iglesia es teológica, o sea, es espiritual. Es espiritual. Y alguien que no tiene una vida espiritual no nos puede entender, hermanos. No nos puede entender. Por eso el apóstol también le escribe a Corintios y dice que el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del espíritu porque se le hacen locura. Imagínense levantarse el domingo a las 6 de la mañana para bañarse. Por fe declaramos eso. Y luego venirse a sentar 2 horas y todavía le sacan la plata de la bolsa. Y todavía después de eso lo regañan. Y el que los está regañando todavía les dice, digan amén. ¿Verdad? O sea, el hombre natural, ¿cómo es eso pues? No percibe, porque las cosas espirituales se deben de percibir espiritualmente. Es el Espíritu de Dios que nos va dando a nosotros la confirmación de que aquello que estamos escuchando viene de parte de Dios para nuestro corazón. Yo lo preparo, sí, pero es Dios quien lo da. Es Dios quien inspira. Si la palabra no viene inspirada, por gusto les estoy gritando. Porque lo que le da valor a lo que nosotros predicamos atrás de un púlpito es la inspiración que viene del Espíritu Santo para el pueblo de Dios. Comenzando con nosotros mismos. Porque el predicador que no se predica a sí mismo no es predicador. El mensaje es para nosotros primeramente. Y después lo podemos compartir con libertad. Entonces, si fuéramos del mundo, pues no hay ningún problema. Entonces, no tendría sentido que el Señor nos haya apartado. Por eso, hermanos, y si usted me escucha, póngame atención. ¿Por qué los cristianos evangélicos no tenemos monasterios? ¿Saben lo que es un monasterio? ¿Por qué no tenemos monasterios? Porque el Señor no nos mandó a encerrarnos en 4 paredes, nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿No es eso lo que dice el evangelio? Entonces, ¿por qué no nos concentramos nosotros en un monasterio tan bonito que decir? Especialmente, hermanas, váyanse a un monasterio donde haya el voto del silencio. ¿No? Donde hagan el voto de silencio. Y aquellos que estamos en este país y que ya se nos subió un poquitito lo gringo a la cabeza, tomemos el voto de pobreza. Andar descalzos. Usar la misma túnica todo el tiempo. Hagamos un voto de pobreza, a ver si lo podemos cumplir. Por eso nosotros no tenemos monasterios. No, tenemos seminarios. Y en el seminario lo que hacemos es
Practicar nuestra fe, esforzar nuestra fe, ejercitar nuestra fe, agarrar ciertos conocimientos para poder, herramientas que el seminario da para nosotros poder hacer las cosas. Por ejemplo, aquí está Javier. Javier es un excelente mecánico. Y no lo digo porque esté presente, pero él sabe que siempre lo he considerado un excelente mecánico. A este yo me le acerco y le digo, mira, tal carro, tal año, y le hace bum, bum, bam. Ah, me dices esto. Pero después le hace racatacata. Ah, es lo otro. Con solo que le diga el sonido, ya me está diciendo lo que es. Imagínense. Vino aquel día, este muchacho que les contaba que estábamos practicando con el grupo, como todos los domingos, y venía y se sentó hasta ahí atrás, y el hermano Cira lo atendió, y pues como el hermano habla alemán, pero no habla inglés. Entonces, y este muchacho hablaba puro inglés. ¿No? Y trató de atenderlo, y yo cuando vi que el hermano tenía cierto esfuerzo, pues voy y le voy a platicar. Y ya me dio toda la historia, que acaba de llegar de Texas, que que no tenía trabajo, no me andaba pidiendo dinero, no andaba pidiendo comida, no andaba pidiendo nada. Simplemente me dice, acabo de llegar y tengo mi carro, pero mi carro necesita frenos. ¿Me puedes ayudar a cambiar los frenos de mi carro? Porque yo no sé. Le dije, yo tampoco. Me dice, pero puedes ayudarme con alguien. Yo tengo los frenos, dice, y ahí tengo los frenos. Es que me los cambien. Entonces yo pues, como buen pastor, vengo corriendo con aquel y le digo, mira, necesita a la troca cambiarle los frenos. ¿Qué troca es? Le dije, no sé, no la he visto. Pero es que no tengo la herramienta. Ah, tremendo mecánico. Pero sin herramientas no puede hacer nada. ¿O no? Se necesita la herramienta. Igual en el seminario, no tiene el llamado de Dios. Dios nos capacita, claro que sí. Dios nos da el llamado, Dios nos da la luz, Dios nos da la inspiración, pero necesitamos ciertas herramientas para poder desarrollar mejor el trabajo al Señor. Ya los aburrí a ustedes, ya me están viendo dormir. Algunos están hasta bostezando ya. Ahora bien, si debemos de entender que lo que llamamos nosotros la iglesia, Dios lo llama el cuerpo de mi Hijo Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza. Pero la iglesia, la eclesía, es el cuerpo de Cristo. Entonces, lo he dicho aquí cantidad de veces, pero se lo repito el día de hoy. Cuando el cuerpo de Cristo se reúne, la iglesia se reúne bajo el techo del templo. Esto no es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Entonces, la iglesia viene al templo a adorar a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nos damos cuenta que somos la iglesia, esté usted donde esté, usted no necesita estar en el templo para ser iglesia de Dios. Usted es iglesia en su casa, en su trabajo, en la calle, en la escuela, en el mercado, donde quiera que usted es la iglesia de Jesucristo. Por eso debe de vivir y actuar y trabajar y hablar y hacer las cosas como un verdadero hijo, hija de Dios, como una iglesia. No podemos comportarnos aquí los grandes santurones y salimos allá al mercado con las grandes palabrotas con las personas que están a nuestro lado. No, aprendamos eso de una vez. No se puede, no se debe. ¿Sabe por qué? Porque no lo acusan a usted. Ay, este hermano Luis, tan malcriado que es él. No dicen así. Así son todos los evangélicos. Unos grandes malcriados. Así lo dicen porque pagamos justo por pecadores, dice un viejo refrán por ahí. Pero cuando usted da testimonio de Dios, cuando usted testifica de Jesucristo, la gente entonces comienza a entender. Si así son los evangélicos, yo quiero tener lo que usted tiene. Yo quiero saborear eso que usted lo hace sonreír siempre. Yo veo que a usted lo maltratan y usted sonríe. ¿Alguien me está entendiendo? ¿No? Yo veo que a usted le dicen hasta de lo que se va a morir. Y usted lo invita a tomar café en su velorio. O sea, hermanos, somos la iglesia de Jesucristo. Aquí y donde quiera que estemos. Por eso es que yo les he dicho cantidad de veces, cuando usted sale de este lugar y va a cualquier otro lugar y usted va a una iglesia,
La hermana acaba de venir de México y allá yo conozco la iglesia donde ella fue porque la estuve viendo y escuchando los sermones y todo. Ella allá fue a una iglesia y encontró familia porque allá está el cuerpo de Cristo, como no está aquí. Porque la iglesia es todo aquel que ha recibido la salvación de parte de Jesucristo y tiene el Espíritu Santo en su corazón. Esa es la iglesia. Esos somos la iglesia. Entonces, estemos donde estemos. Pablo dice allá en Efesios capítulo 2, verso 19, mire lo que dice. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire qué lindo. Somos miembros de la familia de Billy Graham. ¿O no? Somos miembros de la familia de Joe Austin. Que nos pase un poquito, un poquito. Pero somos miembros los unos de los otros. Somos miembros de John Hagee allá en Texas. Somos miembros del pastor Pardini allá en Linwood. Somos miembros del pastor Ricardo allá ¿a dónde está? Ya me olvidó. En Barrington. Somos miembros de la iglesia en San Bernardino. Somos miembros de la iglesia en ¿dónde vivo yo? Ya me olvidó. En Ontario. Somos miembros. Somos miembros los unos de los otros, somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios. Denle un aplauso al Señor si Él se lo merece. Somos miembros de una sola familia. ¡Hey! ¡Qué lindo! Si los Rockefeller fueran cristianos, fuéramos miembros de Dios también. No nos dan ni un quinto, pero somos miembros de la familia. ¿Me explico, hermanos? Por eso nos llamamos hermanos. Por eso no somos solo amigos, somos hermanos en la fe del Hijo de Dios. Y eso nos constituye en iglesia. ¿Ve? Eso es lo que nos da a nosotros la ciudadanía. Ahora bien, en la Biblia cuando se habla de iglesia, no habla de templos, no habla de edificios. Habla de cuerpos, de hombres y mujeres, jóvenes y niños que han aceptado el Evangelio y nos hacen miembros de la iglesia. Ahora, la iglesia debe de tener propósito. A mí me gusta mucho la filosofía ministerial de, ¿cómo se llama este hombre? Rick Warren. Rick Warren. Una vida con propósito. La iglesia debe de tener propósito. Tu vida debe de tener propósito. Si no has leído los libros de él, lo invito a que lo lea. Una vida con propósito. Es tremendo. Es buenísimo. Entonces nos va dando cierta luz para que caminemos en cierta dirección con propósito. O sea, usted no viene a la iglesia a sentarse a ver qué pasa. Espero en Dios que no. Usted viene a la iglesia, a su iglesia, a esta iglesia, con el propósito de adorar a Dios. Espero que así venga, ¿no? Tenemos el propósito de adorar a Dios, de agradecerle a Dios, de darle gloria a Dios, de decirle gracias por lo que has hecho y lo que has sido para conmigo. Ese es el propósito por el cual estamos aquí. Predicar, hermanos, si predicar, te escucha predicaciones, hay algunos de ustedes que pasan escuchando predicaciones todo el bendito día. Y muchos mejores predicadores que yo. Dijera Pablo, yo soy el más ínfimo de todos aquellos. Todos escuchamos, pero como me lo han dicho cantidad de veces, cantidad de personas que no están con nosotros, pero no es lo mismo, pastor, que estar ahí. No es lo mismo que estar ahí. ¿Por qué? Porque la televisión no te da el calor que te da el hermano, la hermana que tienes al lado. No te da el cariño del hermano, la hermana que tienes al lado. No te da nada, te sientes lindo el sermón, pero vacío al mismo tiempo, porque lo que llena el sermón es la compañía de los santos, es la compañía de los unos de los otros, porque el Espíritu Santo aquí trae bendición. Es lo que dice el Salmo 133. Ahí envía Jehová bendición, ¿no? A la iglesia, cuando estamos como un solo cuerpo, un cuerpo. Efesios 4:4 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Son muchos los miembros, pero es un solo cuerpo, la iglesia. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es un solo cuerpo, hermano. Es un solo cuerpo. Mire a su lado.
mire su lado. Y al que usted ve que le cae mal, fíjese que esto es parte del mismo cuerpo que él. Somos parte de un solo cuerpo. Me cae mal, pues te cae mal el dedo gordo. Te cae gordo el dedo. Porque somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Metas eso en la cabeza. Somos un solo cuerpo. Ay, a mí no me gusta el pie. ¿Qué vas a hacer si ahí está? A menos que sea como la Lady Gaga, ¿verdad? Que por puro placer se quería cortar una pierna. De puro placer se quería volar una pierna la mujer. Sin propósito, simplemente por volarse la pierna. Hay una hermanita que estuvo aquí con nosotros, que ya no está con nosotros, que un día la llamo siempre llamo a muchos de los hermanos que ya no están con nosotros. Me dice, le cuento, pastor, que doné un riñón. ¿Doná un riñón? Sí. ¿Lo vendiste o lo donaste? No, lo regalé. ¿A quién? No sé. ¿Regalaste un riñón? Sí, regalé un riñón. ¿A quién y por qué? Nomás por regalarlo. Yo soy merodundo, usted, que me dan esas cosas, me adundan más de la cuenta. De verdad. Digo, yo estoy dispuesto a darle un riñón si un hermano, una hermana, un familiar necesita. Claro que sí, si podemos ser compatibles. Amén, ¿por qué no? Ya a mi edad, uno vive por vivir un poco tranquilo y si mi riñón le va a servir, pues que le sirva de algo. ¿No? Que le sirva de algo. Claro, hay propósito en eso. Pero regalarlo así por regalarlo, ¿cómo que? Le faltan 10 para el peso, dicen en mi rancho. ¿No? Le faltan 10 para el peso porque no puede ser si es parte de mi cuerpo, ¿no? Y por eso yo no sé cuántos de ustedes son donadores de órganos, pero eso es muy distinto, ¿no? Ya cuando uno se va, pues ya qué. Total, el Señor te va a dar un cuerpo nuevo. ¿Cuál es el problema? Todo lo que tenemos aquí se pudre. O se cocina o se lo comen los gusanos. A mí que me hagan barbacoa, el que me coman los gusanos no me llega. Y más uno que es diabético, más dulce, más rápido se lo tragan a uno la hormiga. Más rápido se lo tragan a uno. Entonces, no, es la importancia que nosotros vamos creciendo en esto, ¿no? La iglesia es un cuerpo físico formado por el Espíritu. La iglesia es el cuerpo físico de Jesucristo en la sociedad. La única forma que el mundo conoce a Jesucristo como nosotros lo hemos conocido es a través de la iglesia, hermanos. Es a través de la iglesia. Por eso Romanos, escribiendo el apóstol, dice, ¿no? ¿Y a quién enviamos? ¿Y cómo vamos a enviarlos? ¿Y cómo van a predicar si no los enviamos? ¿Y cómo los vamos a enviar si no los preparamos? ¿Y cómo los preparamos si no los conocemos? Y si no los conocemos, ¿cómo vamos a hacer? Necesitamos que la iglesia prepare hombres, mujeres, jóvenes, como dice el apóstol Pablo, le impongamos manos en eso, como hicimos con mi hermana Cueva, que le pusimos manos para que, y mire cómo ha crecido el ministerio. Porque la iglesia tiene el poder de bendecir el ministerio. Yo le he dicho cantidad de veces. Tenemos el poder del Espíritu Santo para bendecir el ministerio, para que progrese. Es la iglesia la que puede hacer eso. No le vamos a pedir al alcalde que venga a orar o a ponerle la mano a la hermana, le va a jalar la greña. No tiene el alcalde semejante poder. Ninguno de ellos tiene el poder. Quien tiene el poder es aquel que ha recibido el poder de lo alto, que se llama Espíritu Santo. Y entonces la iglesia se confirma de aquello para que podamos seguir. Voy corriendo porque ya se me fue el tiempo. Primera de Corintios 3, 16 y 17, mire lo que dice. ¿Sabe? Antes de leer esto, quiero decir lo que quiero decir, que no lo tengo en mis apuntes, pero lo quiero decir con temor y temblor. Para nosotros y para aquellos que están lejos de nosotros. A ver si puedo coordinar mi pensar, mi corazón. La iglesia es el cuerpo de Jesús. La iglesia es el recinto donde habita el Espíritu Santo.
Espero que me dé a entender. La iglesia es la manifestación del Dios Todopoderoso en las sociedades antiguas y modernas. Entonces, si la iglesia se compone de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, la iglesia le pertenece a Jesucristo. No es de los pastores, no es de los diáconos, es de Jesucristo. Él fue quien murió por la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia como tal, la eclesía, le pertenece a Jesús. Si usted habla mal de la iglesia, usted habla mal de Jesucristo. Si usted daña a la iglesia, usted daña el cuerpo de Jesucristo. Poquitos aménes, ¿verdad? Cuando usted critica la iglesia, yo espero que aquí no haya ninguno de ellos, pero para aquellos que nos ven lejos, especialmente muchas, yo conozco gente, como usted conoce gente, que dice que la iglesia es un lugar para los hipócritas. Y es cierto, yo soy el primero. Sí. ¿No? Que es un lugar donde muchas hermanas solo vienen a exhibir los vestidos. Está bueno. ¿No? Que la iglesia es donde van los atarantados que les han lavado el coco, ¿no? Y esas expresiones yo sé que usted las ha escuchado más de alguna vez en algún lugar. Entonces, si esa es la iglesia que usted considera, usted no considera una cosa, que la cabeza de eso que usted diciendo que son tontos, atarantados, mensos, todo eso, la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. Usted no llame inmundo a lo que Cristo ha limpiado con su sangre preciosa. Usted no llame inmundo a nada que Cristo ha limpiado con su sangre. Cuando usted daña una iglesia, usted daña el cuerpo de Jesucristo. Y le leo lo que dice 1 Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Póngale atención. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si alguno destruye, daña, lastima el cuerpo de Cristo, no lo digo yo, aquí está, Dios se va a encargar de ti. ¿Está serio eso? ¿Está serio eso? Elí le dijo a Jehová en el Antiguo Testamento: habla con tus hijos, porque son los 2 sacerdotes, pero se están acostando con todas las personas que vienen a orar al templo, con todas las mujeres que vienen a adorar al templo, las agarran y se acuestan con ellas. Diles que eso está mal hecho. Y ahí, ay, el viejito Elí, mis hijitos, pórtense bien. ¿No? Dios se está enojando. Por aquí le entraba, por aquí le salía. Y siguieron haciendo lo mismo. Y dice la Escritura: y no oyeron a Elí, porque Dios había decidido matarlos. Ahí está en la palabra. Dios había decidido, agárrese, matarlos. ¿Quién dijo amén? ¿Por qué están dañando el pueblo de Dios? Entonces aquí está, mire. Si usted daña, si usted destruye el cuerpo de Jesucristo, Dios se va a encargar de ti. Entonces, si la iglesia es santa, no porque seamos buenos, la iglesia es santa porque quien formó la iglesia, porque quien compró la iglesia, porque quien sostiene la iglesia es santo. Por eso Jesucristo dijo: sed santos porque vuestro Padre es santo. Entonces tenemos que aprender eso. Voy terminando. Efesios 5 dice: maridos. ¿Hay algún marido ahora?
No vino ningún marido ahora. Hermano, tome cuenta que no vino ningún marido ahora. Amad a vuestras mujeres. Aleluya. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia por naturaleza es santa porque quien forma la iglesia es santo. Si mi papá hubiese sido millonario, yo hubiera heredado esa herencia. Pero ni las botellas me dejó para irlas a vender, nada que ver. Pero si mi papá es millonario, yo soy millonario. Así que si tu padre es santo, usted tiene que ser santo. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿No? De tal manera nos amó el Señor que nos ha santificado. Y para ser santificados y pertenecer a la iglesia de Jesucristo, no tienes que dar una ofrenda. Si la das, gloria a Dios, tráela, no hay problema, aquí la agarramos. Pero eso no te hace miembro del cuerpo de Cristo. Eso no te hace miembro del cuerpo de Cristo. Aunque yo soy bien amigo de Billy Graham, tampoco eso te hace miembro del cuerpo de Cristo. Que mi abuelita era cristiana, tampoco eso te hace miembro del cuerpo de Cristo. Mi papá es pastor, tampoco te hace miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué te hace miembro del cuerpo de Cristo? Se lo leo. San Juan 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué me hace miembro de la iglesia de Cristo? El haber nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, estarás muy convencido y muy alegre de estar en una congregación, pero no eres convertido. Y solo el que nace de nuevo es convertido, no convencido, sino convertido al Evangelio de Jesucristo. Si no estás en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, te es necesario nacer de nuevo. Y si quieres nacer de nuevo, estás en el hospital indicado, en el momento indicado, con los doctores indicados, en la presencia del único Dios verdadero, para que hoy puedas nacer de nuevo a la voluntad de Dios.